Bienvenidos al segundo video del capítulo 3 de los transistores como amplificadores. ¿Ya? Entonces, esta clase vamos a ver ya derechamente el dispositivo que hemos estado analizando, el BJT o el transistor bipolar, para aplicaciones entonces de amplificación. ¿Ya? A ver, aquí el único detalle es que no se me va la barra, un momentito. Ahora sí. Ya. Entonces, el temario de hoy día, básicamente vamos a ver las condiciones iniciales para llegar a nuestro modelo de amplificador del transistor bipolar para señales. Las condiciones iniciales que vamos a analizar van a ser la denominada condición de pequeña señal. Después vamos a derivar a un parámetro de transconductancia de nuestro modelo. Vamos a también analizar cómo trabajar con las corrientes y la resistencia de base desde el punto de vista de una señal alterna, lo mismo corrientes y resistencia de emisor desde el punto de vista de la señal alterna y ganancia de voltaje de la señal alterna y luego un par de ejercicios. Luego vamos a pasar derechamente al modelo, que es el modelo pi híbrido. Vamos a ver un ejemplo, un modelo alternativo, el modelo T, otro ejemplo, y con eso terminamos hoy. Entonces, partamos. Entonces, nosotros aquí tenemos un modelo, ya aquí a la derecha de la diapositiva, del transistor bipolar, que es un transistor NPN, y conceptualmente vamos a crear este circuito ya alrededor del transistor, donde tenemos una fuente de señal continua, ya que se grafica como el BBE, mayúscula, y una fuente de señal alterna, solamente alterna, que es BBE minúscula, ¿ya? O cursiva. Y en conjunto, ¿ya? Estas dos señales, que están compuestas de una parte alterna y una parte continua, van a generar esta señal BBE, donde el B es minúscula y el subíndice BE es mayúscula, ¿ya? Así es la sintaxis que ocupa el libro para referirse a si es una señal solamente alterna, una señal solamente continua, o es la combinación de las dos señales. Y lo mismo entonces, una vez que nosotros ingresamos esta señal al transistor, vamos a tener como consecuencia una corriente de emisor, una corriente de colector, una tensión colector-emisor, y todas ellas van a tener entonces una variable, o sea, una parte continua, una parte alterna, ¿ya? Entonces, en el capítulo anterior nosotros vimos que la parte continua se refiere al punto de operación del transistor. Nosotros queremos que el transistor funcione en un punto de operación, porque en ese punto de operación entonces vamos a obtener características del transistor como amplificador de señales alternas, ¿ya? Entonces vamos a querer poner el transistor en un punto Q de operación, por ejemplo, con mayor corriente de colector o menor corriente de colector o mayor tensión colector-emisor, etc. Y eso vamos a ver en esta clase, va a tener consecuencias sobre el amplificador de la señal alterna, solamente de la parte alterna. Así que la parte continua, de alguna forma, aparte de ser necesaria para que el transistor funcione, se energice y todo eso, además va a tener una influencia directa sobre la ganancia que tiene el amplificador de señales alternas, que que es parte del mismo transistor, ¿ya? Del mismo sistema. Entonces vamos a ir paso a paso derivando a cómo llegamos a un modelo de amplificación de señales alternas a través de este sistema. Entonces vemos que tenemos entonces que la tensión que nosotros aplicamos aquí entre la base y el emisor en este caso, ¿ya? Va a tener influencia sobre la corriente de base, la corriente de emisor y la tensión colector-emisor. Todas aquí tienen el subíndice de C más AC, ¿ya? A diferencia de la sintaxis que utiliza el libro de las minúsculas y las mayúsculas, yo decidí ser un poco más explícito y le puse otro subíndice que muestra explícitamente si estamos hablando de una señal continua, en este caso es de C, una señal alterna AC, o si es la combinación de las dos, y le puse como subíndice de C más AC, ¿ya? Así que, bueno, estas señales entonces están determinadas por la tensión base emisor DC, ¿ya? Y la tensión base emisor AC, ¿ya? Las dos componentes que hablamos anteriormente.
Entonces vamos a utilizar para derivar todas las ecuaciones que vienen a continuación y el modelo de amplificación, las ecuaciones que se han visto probablemente en la asignatura anterior, ya sobre transistores bipolares. Y la primera es la ecuación de Schottky, ya, que es básicamente la ecuación que también se ve en el diodo, ya, es la que determina la corriente que circula en una juntura PN cuando nosotros aplicamos una tensión en esa juntura, ¿ya? Y utilizando los parámetros de la juntura del semiconductor, ¿ya? En este caso se simplifica un montón la ecuación si es que las características físicas del semiconductor las transformamos luego a un parámetro llamado el IS, que es la corriente de saturación, ¿ya? Básicamente la corriente de saturación se determina en base a las características físicas del semiconductor, ¿ya? Y para casos prácticos es un parámetro que entrega el fabricante, ¿ya? Así que si nosotros tenemos un transistor X o un diodo, nos va a dar cuál es la corriente de saturación de ese diodo o de ese transistor, el IS, ¿ya? Y bueno, para saber cuál es la corriente que va a circular, entonces por el diodo o por el transistor, entonces la función, o sea, la constante IS se multiplica por una exponencial, ¿ya? Elevado a la tensión base emisor dividido en el voltaje térmico BT, ¿ya? Ok, entonces la segunda ecuación es la que tenemos acá, donde vemos la corriente de emisor, ¿ya? Que es una función de la corriente de colector que calculamos anteriormente, dividido por una constante alfa, ¿ya? La corriente de base es igual a la corriente de colector dividido en una constante beta, ¿ya? El alfa y el beta, como saben, están relacionados. Beta es la constante de ganancia, ya cuántas veces se amplifica la corriente de base en la corriente de colector. Y el alfa es básicamente la relación entre la corriente, bueno, como dice acá, entre la corriente colector y la de emisor, que son casi iguales, ¿ya? Más adelante vamos a ver entonces la fórmula cómo transformar alfa a beta, pero en general alfa es igual a beta sobre beta más 1, ¿ya? Así que como beta y beta más 1 son muy similares, porque beta tiene valores de cientos de veces, entonces, suponiendo que beta es 100, 100 y 101 es básicamente lo mismo, ¿ya? Así que alfa siempre es un valor muy cerquita al 1. Ok. La última ecuación entonces que vemos de acá es que la tensión de colector, la que vemos en este punto, que básicamente donde vamos a sacar nuestra señal en un principio, ¿ya? Si nosotros pensamos en este dispositivo que se va a convertir en un amplificador de señales, las señales ingresarían a través de la base, aquí está reflejado con esta tensión base emisor en minúscula, ¿ya? O base emisor AC, ¿ya? Como lo marqué por ahí. Y la señal de salida va a ser esta tensión BC, ¿ya? Aquí, como el emisor está conectado a tierra, podemos decir que la tensión de colector es igual a la tensión colector-emisor, ¿ya? Porque la tensión de emisor es 0. Y eso es igual a la caída a la tensión disponible, ¿ya? BCC, menos la caída de tensión en esta resistencia RC, que es la corriente IC por el valor de la resistencia RC, ¿ya? IC por RC. Ok, así que con esas ecuaciones vamos a derivar todas nuestras modelos que vienen a continuación, ¿ya? Bueno, eso. La IS era la corriente de saturación, que es un parámetro propio del semiconductor. Y VT, que aparece acá, es el voltaje térmico que se llama, ¿ya? El voltaje térmico se calcula en base a la, ¿cómo se llama? La constante de Planck. T es la temperatura en grados Kelvin y Q es la carga del electrón, ¿ya? Así que si es que calculamos son valores en general, son constantes, ¿ya? Salvo la temperatura que, bueno, depende de la temperatura en que esté el dispositivo. Pero a temperatura ambiente, ¿ya? Este voltaje térmico ronda los 25 milivolts, ¿ya? Así que en realidad IS es un parámetro entonces del semiconductor, BT depende de la temperatura, pero temperatura ambiente anda por los 25 milivolts. Así que básicamente el voltaje base emisor es el parámetro que nosotros ingresamos a la función y la corriente de colector es el parámetro que extraemos, ¿ya? Eso. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, cualquier consulta me interrumpen solamente. Entonces vamos a hablar de la condición de pequeña señal, ¿ya? Entonces las señales de entrada de esa base emisor en continua se descomponen de la siguiente
forma. Esto en realidad es base emisor continua alterna. Ya aquí me voy a corregir, disculpen, inmediatamente para que no haya confusión. AC más, ahí sí. Ya. Entonces, las señales de entrada base emisor alterna más continua, ya las dos, se descomponen en las siguientes componentes: continua y alterna, o voltaje base emisor en mayúscula, base emisor en minúscula, como les había mencionado según la sintaxis del texto guía. ¿Ya? Nosotros en esta diapositiva entonces vamos a usar la sintaxis del AC más el DC para diferenciar qué son señales continuas y qué son señales alternas. Entonces, bueno, esta tensión ya combinada se puede separar en dos tensiones como vimos en el diagrama anterior, ¿ya? Una continua, otra alterna. Y esto lo podemos descomponer entonces según la ecuación de Schottky, ¿ya? Como una corriente de saturación multiplicado por E elevado a esta tensión, ¿ya? A todo esto estamos hablando de la corriente de colector, ¿ya? La corriente de colector, utilizando la ecuación de Schottky, nos da esto, ¿ya? Y a su vez, entonces, como dijimos que esta tensión base emisor combinada se puede descomponer en dos partes, las descomponemos en el exponente, ¿ya? Así que aquí básicamente es lo mismo, solamente que aquí el exponente está dividido en esas dos señales, ¿ya? La señal continua y la señal alterna base emisor, ¿ya? El voltaje térmico es constante para las dos. Y la corriente de saturación del dispositivo también es una constante. Ahora, como tenemos una suma en el exponente, podemos dividirlo en dos exponentes, ¿ya? Así. Entonces ahora tenemos la corriente de saturación, ¿ya? O sea, todo esto para calcular la corriente de colector del dispositivo. Vamos a ver que tenemos un exponente que es sobre la parte continua de la señal base emisor y vamos a tener otro exponente sobre la parte alterna de la señal base emisor, ¿ya? Y si se fijan, toda esta parte de acá pasa a ser constante, ¿ya? Dado que la corriente de saturación es constante y el punto de polarización del transistor también va a ser una constante finalmente. Nosotros vamos a determinar que el punto Q del transistor, luego que lo polarizamos, va a ser X, ¿ya? O sea, el punto Q que sea, y eso nos va a dar una corriente de colector determinada, ¿ya? Y eso ya va a estar predefinido, así que todo esto finalmente va a ser una constante, ¿ya? Que la podemos transformar a la corriente de colector DC, ¿ya? Básicamente porque esto determina cuál va a ser la corriente de colector DC, o sea, la parte continua de la corriente de colector, ¿ya? Ahí. Y nos queda la segunda término, que solamente es la exponencial, pero con respecto a la señal alterna base emisor, ¿ya? La señal alterna. Así que ya convertimos nuestra corriente total que pasa por el colector en una combinación de corriente continua multiplicando, o sea, la corriente continua de colector multiplicando a esta exponencial, ¿ya? Ok, entonces ahora viene una simplificación, que es la llamada condición de pequeña señal. Si nosotros en esta, ven aquí tenemos una exponencial, ¿ya? Suponemos que la tensión base emisor alterna, o mejor dicho, el parámetro que está en el numerador, ¿ya? de la fracción del exponente, es mucho menor que el voltaje térmico, o mejor dicho, es mucho menor que el denominador, ¿ya? Entonces vamos a tener una fracción que es mucho menor que 1, ¿no es cierto? Bueno, cuando se cumple esta condición, que es la llamada condición de pequeña señal, vamos a tener una simplificación, que es la siguiente, que las exponentes en general da lo mismo cuáles sean las variables que tengamos acá adentro, pero una exponencial, ¿ya? Con un número, con un exponente muy pequeñito, o mucho menor que 1, ¿ya? Se va a asemejar mucho a la función 1 más x, ¿ya? O sea, si tenemos e elevado a x, ¿ya? Con x un valor muy pequeñito, esa función es muy similar a la función 1 más x. De hecho, aquí hice la gráfica rapidito en mi calculadora virtual y grafiqué la función e elevado a x, ¿ya? Que es la que tenemos acá, y grafiqué la función 1 más x, que es la que tenemos abajito, ¿ya? Aquí el rango que se visualiza es entre 0 y 0,5, ¿ya? X entre 0 y 0,5. Así que podemos ver que en la mitad esto es como 0,25, así que en realidad podríamos decir la mitad de eso, un cuarto, no sé, aquí. Este rango entre 0 y 0,1, por así decirlo, es bastante similar las dos funciones, ¿ya? Y eso es lo que apela a esta simplificación. Entonces, cuando el voltaje base emisor alterno, ¿ya? O mejor dicho, la variable de arriba
mucho más pequeña que la variable de abajo, ¿ya? Toda esta fracción se asemeja a, o sea, se aproxima a 0,1 o es menor que 0,1, entonces podemos decir que esta exponencial en realidad se puede representar como un 1 más X, ¿ya? Un 1 más voltaje base emisora C dividido en BT, ¿ya? O sea, en otras palabras, con esta condición nos deshacemos de la exponencial y ahora tenemos una función lineal, ¿ya? Ese es el objetivo, ¿ya? O sea, matemáticamente con esta condición de pequeña señal hacemos que la función exponencial o una función no lineal pase a ser una función lineal, ¿ya? Solamente para ese rango, ¿ya? Para tensiones base emisor pequeñitas. Entonces esto lo expandemos y el punto de corriente continua, el IC, se multiplica por el 1, nos queda acá, y la parte de señal alterna se multiplica con el IC también, y nos queda esto. Aquí reordenamos un poco, y entonces nos queda esta la señal. O sea, esta es la función. La función dice entonces que la corriente de colector que va a circular por el transistor, ¿ya? Va a ser, entonces, para esta condición de pequeña señal, un punto de operación de corriente continua más una constante, ¿ya? Esta constante está determinada por la misma punto de operación de corriente continua dividido en BT, multiplicado por esta señal de tensión en la juntura base emisor, ¿ya? La señal alterna. Así que básicamente ahora tenemos una función lineal, ¿ya? Con dos constantes, y aquí está la variable de entrada, ¿ya? Así que ese es el objetivo de todo esto. Ese es el primer paso, el paso más importante para llegar a nuestro modelo, que va a ser el amplificador de señales alternas. La condición de pequeña señal, bueno, el BT dijimos que es el voltaje térmico, la temperatura ambiente son 25 milivolts, ¿ya? Así que esta condición de voltaje base emisor alterno mucho más pequeño que los 25 milivolts se traduce a que la señal base emisor alterno debería ser, o el peak, ¿ya? Aquí le puse el gorrito que significa el peak de esta señal, debería ser menor que 10 milivolts, ¿ya? Así que si vamos a pensar en una señal que se ingresa por la base del transistor, que va a tener una componente continua y una componente alterna, pueden imaginarse una señal sinusoidal como la componente alterna o una señal triangular con una componente alterna, da lo mismo. El pic de esa componente alterna no debe superar entonces, o sea, más o menos los 10 milivolts, ¿ya? De eso estamos hablando, para que se cumpla la condición de linealidad. Si la señal es mucho más grande que eso, ¿qué sucede? Entonces no vamos a tener una función lineal, vamos a tener una función no lineal, o mejor dicho, exponencial, que es la que tenemos acá. Por lo tanto, nuestra amplificación se va a producir de todas maneras, pero ya va a tener otras componentes de frecuencia que no estaban originalmente en la señal que nosotros ingresamos. Por lo tanto, vamos a tener distorsión, ¿ya? Nosotros no queremos que nuestro amplificador distorsione. Por definición, los amplificadores no deben distorsionar, ¿ya? Deben preservar ¿cómo se llaman? Las componentes de frecuencia. Otra forma entonces de traducir esta condición de pequeña señal, si nosotros, bueno, ya tenemos la condición de la señal en base emisor alterna, que debe ser menor que 10 milivolts, eso lo podemos multiplicar por la ganancia, qué sé yo, y después eso se va a traducir, o sea, esto eventualmente se va a convertir en una señal alterna, ¿no es cierto?, de colector. Esa señal alterna de colector, o sea, esa limitación de arriba se traduce en la señal alterna de colector, que está acá abajito, como que debe ser menor al 40% de la corriente continua de colector, ¿ya? Eso se deriva de estas ecuaciones que tenemos acá, pero básicamente porque 40% parece un número mágico, con ese número mágico aparece de dividir 10 milivolts en 25 milivolts, ¿ya? 10 milivolts en 25 milivolts y después con otra constante que está por ahí dando vueltas, nos va a dar el número 40, ¿ya? 40%. Así que, en otras palabras, la condición de pequeña señal o la condición de que no se genere distorsión con nuestro amplificador de transistorizado es que esa señal alterna que va a tener la corriente de colector a la salida no debe superar el 40% de la señal continua. Y vamos a ver con diagramas unos ejemplos respecto a eso, ¿ya? Ok. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Vamos a avanzar entonces. Entonces vimos que teníamos una juntura, ¿ya? Entre la base y el emisor. Aquí
se ve el gráfico de la tensión base emisor y la corriente de colector como consecuencia, ¿ya? En realidad, la juntura es la tensión base emisor y la corriente de base, ¿ya? Pero como la corriente de base se multiplica por un factor con la corriente colector, así que pasamos directo de tensión base emisor a corriente de colector. En fin, tenemos esta característica que nos da la ecuación de Schottky, ya esta función exponencial. Y básicamente lo que estamos haciendo, como para entender el trasfondo de todo esto, es que estamos buscando un punto de operación Q, ¿ya? Donde va a estar polarizada la juntura. Y como consecuencia vamos a tener una señal, o sea, una corriente continua, ¿ya? O sea, si nosotros aplicamos una tensión base emisor continua, ¿ya? Que se grafica aquí en el eje vertical, entonces eso va a tener como consecuencia una corriente continua también, ¿ya? Acá. Luego, si aplicamos una variación de señal sobre esa tensión base emisor, una variación, aquí aparece una señal triangular, entonces eso también va a tener una variación de señal en la corriente de colector, ¿ya? O sea, aquí tenemos una señal entonces alterna, una variación de señal, y aquí tenemos también una variación alterna, variación de corriente, ¿ya? Ahí. Entonces, como vimos anteriormente, esa constante que multiplica la tensión base emisor alterna, el IC DC dividido en voltaje térmico, es básicamente el punto Q, ¿ya? Y nos determina entonces esa pendiente que está acá. Avancemos un poquito. Entonces, como vimos, la corriente de colector alterna está determinada por la corriente de colector continua dividido en el voltaje térmico por la señal alterna de entrada, ¿ya? Y todo este factor lo podemos convertir a un parámetro llamado Gm, ¿ya? O la transconductancia. La transconductancia, entonces, el Gm es exactamente la corriente de colector de C, o sea, el punto de polarización de C del transistor, dividido en esta constante que es el voltaje térmico, que es 25 milivolts para la temperatura ambiente. Entonces, básicamente, el Gm, la transconductancia, es la pendiente, ¿ya? De esta función, ¿ya? Es la pendiente. Por lo tanto, esta función lo que nos dice, en realidad es más sencillo que todo esto, es que si yo me pongo en otro punto de operación Q, por ejemplo, aquí en la rodilla, por así decirlo, de la función, entonces al calcular Gm, que es IC de C dividido en Bt, voy a obtener inmediatamente cuál es la pendiente en ese punto, ¿ya? Y la pendiente finalmente me determina cuál es el factor de amplificación de la señal, ¿ya? Si se fijan, esta pendiente en ese punto de operación determina cuánto se amplifica esta señal que yo le estoy ingresando como un voltaje y que me sale como una corriente, ¿ya? Eso. Así que esta transconductancia, como ven, afecta directamente a la tensión base emisora alterna para generarnos la corriente de colector alterna, ¿ya? Y bueno, y si queremos que esto sea constante, o sea, de que la pendiente sea constante, necesitamos que esta señal que nosotros ingresamos sea pequeñita. Pues si la señal ya es muy grande, supongamos que aquí la señal alterna que ingresamos es muy grandota, entonces ya no vamos a tener una sola pendiente, vamos a tener como varias pendientes, si se fijan, ¿ya? Que van a diferir. Por lo tanto, los extremos de esta señal que vamos a ingresar se van a empezar a distorsionar, o mejor dicho, se van a amplificar con distintas pendientes, ¿ya? Y eso es precisamente la distorsión no lineal que no queremos. Nosotros queremos que nuestra señal que ingresamos se multiplique por una sola pendiente, por una sola transconductancia, ¿ya? Es por eso esa condición de pequeña señal. Así que en otras palabras, el voltaje peak, ¿ya? Lo que se separa la señal alterna base emisor de la señal continua base emisor, no puede superar los 10 milivolts. Eso. ¿Consultas? Profesor, Profe, tengo una consulta. Sí, diga. tú primero, Diego. Eh, si, por ejemplo, nuestro punto de operación estuviera desplazado más abajo en esta curva ¿Acá? de resistor, sí, por ejemplo, ahí mismo, de hecho, ¿Ok? ¿no había un tipo de distorsión bastante más no lineal que de lo normal? Que, Eso es lo interesante. La condición de pequeña señal de que debe ser menor de 10 milivolts se aplica para toda la curva, ¿ya? Uno pensaría de que, por ejemplo, en el rango de acá, por así decirlo, la condición es menos estricta, porque como que se ve que esta línea es más, no sé, pues este tramo es más lineal, ¿ya?
Entonces uno dice, bueno, como este tramo es más lineal, en realidad yo podría aplicar una señal quizás un poco más grande, ¿ya? Y no se distorsionaría, porque como que todo el tramo es una sola recta, uno podría decir. En cambio, aquí en el codo se ve que hay como una curva, entonces quizás mi señal debería ser más pequeñita, pero no es así. Sucede que la condición de pequeña señal solamente nos limita con los 10 milivolts, ¿ya? Así que si tú te pones acá, o te pones allá, o te pones más arriba, o donde sea, la restricción de la linealidad es que no superen los 10 milivolts de señal alterna, ¿ya? Nada más. Y en realidad es porque el gráfico es engañoso, ¿ya? Este es un gráfico exponencial. Y como es un gráfico exponencial, en realidad no tiene partes rectas, ¿ya? Todas las partes son exponenciales, todas las partes son curvas, ¿ya? Y donde tú te Ah, pares, vas a tener un punto curvo, ¿ya? Solo que aquí en el gráfico se ve como que esta parte fuese media lineal, pero en realidad no es así. En cualquier punto tú, de hecho, esa es como esto se deriva de que si tú derivas una exponencial, obtienes otra exponencial, ¿ya? Eso significa que la pendiente en cualquier punto de una exponencial va a ser también una función exponencial, ¿me entiendes? Así que las pendientes en cualquier punto de la exponencial van a ser básicamente las mismas, ¿ya? O sea, determinado por el punto naturalmente, pero ya. no van a cambiar en esencia, ¿ya? Te puedes poner acá la condición la misma que te pongas acá o allá o allá. O sea, si no es bajo la condición de pequeña señal, esto es más engañoso todavía, po. Se vería muchísimo, muchísimo más distinto que lo que se ve acá. Sí, sí. O sea, Claro. o sea, en síntesis, tú te puedes parar donde quieras, ¿ya? Siempre y cuando tu señal, o sea, el punto de operación puede ser donde quiera, o sea, donde quiera, siempre que superes la tensión de encendido. Recordemos que las junturas, ya los semiconductores tienen un voltaje mínimo de encendido, que, bueno, no me metí mucho en el tema de los semiconductores, que estaba como al principio del capítulo, pero ustedes lo pueden ver, de que básicamente tenemos los portadores mayoritarios y minoritarios, los huecos y los electrones ahí en el semiconductor. Cuando nosotros generamos ese potencial mínimo, hacemos que se juntan los de los dos materiales y generan un puente, ¿ya? Y eso permite que circule corriente. Pero ese puente se forma recién con una tensión mínima que son los 0,5 volts, ¿ya? Que es como por acá. Entonces ya, suponiendo de 0,5 volts para arriba, tú te puedes parar donde quieras, ¿ya? Y si tu voltaje alterno es mayor de 10 milivolts, entonces vas a tener una señal lineal sin distorsión a la salida. Uh-huh. Ya, perfecto. La pregunta sí es, ¿por qué yo quisiera pararme más arriba o más abajo en mi punto Q de operación? Es precisamente porque yo quiero que de repente tener más ganancia o menos ganancia, ¿ya? Si me pongo acá, la pendiente es mucho menor, ¿ya? Es una pendiente más planita, es lineal, pero es más planita, entonces la ganancia que yo voy a obtener, la amplificación de la señal, va a ser más pequeñita. En cambio, si yo le pongo más corriente a esta cosa, ¿ya? Si aumento la corriente, le pongo acá en este punto de operación, entonces la pendiente es más pronunciada, por lo tanto el efecto de amplificación alterno va a ser mayor, ¿ya? En la práctica, el problema de subir mucho la corriente es que el transistor se empieza a calentar, porque vamos a tener una corriente continua y vamos a tener una tensión colector-emisor también continua, ¿ya? Y ese I continuo con la tensión colector-emisor continua me genera una potencia continua, ¿ya? Así que si yo aumento el punto de operación, puede tener mayor ganancia, pero se va a empezar a calentar más el transistor, va a ser más ineficiente. Mm, perfecto. ¿Mm? Ok. Felipe, parece que iba a consultar algo. Sí, de hecho, mi duda era precisamente sobre eso último. Si en este caso, cuando estamos haciendo los cálculos, lo estamos haciendo como de forma instantánea, precisamente por eso, porque se me ocurre de que si hay cambios relativamente serios de temperatura Uh-huh. en el circuito, la transconductancia empezaría a variar. Exactamente. Es por eso que la parte anterior, que es la polarización, es importante, porque precisamente tú lo que no quieres, o sea, bueno, todo esto de los efectos térmicos se traducen de que tu punto Q o la corriente de colector se mantenga fija, ¿ya? Porque si tú empiezas, por efectos térmicos, por ejemplo, la corriente de colector se empieza a aumentar o a disminuir por el tema del beta que vimos en la clase anterior, o sea, si nosotros no hacemos un diseño de un circuito que sea estable, y el sistema empieza a calentarse, se me corre el punto de operación, el punto Q, la corriente se desplaza y me cambia la transconductancia. Y voy a empezar a tener una señal más pequeña o más grande de lo presupuestado. Ya. Así que, pero en este caso, como tú ves, el VT depende, claro, la transconductancia depende de VT directamente, pero
Pero, o sea, la temperatura afecta el BT, pero la temperatura también afecta el IC, ¿ya? Así que de alguna forma se cancelan. O sea, un poco la pregunta podría ser, ¿qué pasa si yo tengo mi punto de operación IC constante, ¿ya? Pero la temperatura se desplaza, el BT se desplaza porque cambia la temperatura, pero la corriente es constante. Entonces eso nos indicaría que debería cambiar la transconductancia, en teoría. Ya, Y ahí estoy pensando, claro, porque si este es constante y el de abajo cambia, la transconductancia necesariamente tiene que modificarse. Eh, Ahí no sé bien, yo esperaría quizás un efecto de compensación, pero parece que no es así. Eh, o así, pensaba en ese caso, podría decir, ya estamos asumiendo que se mantiene constante. sí, El cómo la mantienes constante, eso sí, sería irrelevante para los cálculos. Si, por ejemplo, cómo tengo refrigerado el sistema, eso no sí, importa. Trabajamos bajo la asunción de que estaría constante en este caso. sí, efectivamente. En la práctica sí genera problemas las variaciones de temperatura, ¿eh? Y es por eso que se utilizan distintos métodos. Por ejemplo, no en estos amplificadores, pero los amplificadores operacionales, por ejemplo, los de precisión. Imagínense, no sé, pues, de detectores así súper sofisticados de, no sé, partículas neutrinos, por ejemplo, ya, que supongamos de un caso súper extremo. Un dispositivo que es súper sensible y que nosotros necesitamos que sea una temperatura estable. Lo que se hace, o lo que se hacía antes, ya cuando todavía la variación de temperatura era muy drástica con respecto a la sensibilidad de los dispositivos, era ponerle alrededor del amplificador no congelarlo, sino que lo contrario, ponerle un horno, un pequeño hornito, una resistencia conectado físicamente, una resistencia que genera calor, me refiero, cosa que el dispositivo estuviese siempre como 30 grados por encima de la temperatura ambiente, ¿ya? Por ejemplo, siempre a 50 grados, ¿ya? Entonces, se le pone un calefactor al circuito, cosa que el circuito siempre está a 50 grados, independiente si la temperatura ambiente aumenta o disminuye, la temperatura del circuito va a estar dominada por ese calefactor, ¿ya? Eso es un poco ineficiente porque gasta un montón de energía, pero por lo menos mantiene la temperatura constante, ¿ya? Ese era uno de los métodos que se utilizaban antiguamente. Después la tecnología en semiconductores mejoró muchísimo y ya la dependencia con la temperatura disminuyó, así que ya no era necesario eso. Pero incluso en el laboratorio tenemos uno de esos hornitos para amplificadores operacionales. Ya, gracias. Ok, sí, también por ejemplo en los radiotelescopios, en el proyecto ALMA, así cambiando un poquito el tema, precisamente tienen que bajar el ruido y tienen que mantener todas las etapas de amplificación a niveles súper bajos y para eso ocupan frío, ¿ya? Ocupan sistemas de criogenización para que todo el front-end de las antenas esté a niveles bajos de temperatura precisamente por el BT de acá, ¿ya? Que además de correr el punto de operación genera una señal de ruido, una señal aleatoria, y el ruido también depende del voltaje térmico. Así que por varios motivos interesa mantener la temperatura controlada o la temperatura baja. Ok, entonces ya vimos el tema de la transconductancia, el GM. Ahora veamos, vamos como caminando hacia el modelo del amplificador, ¿ya? Esto pensando en los amplificadores de voltaje, de transconductancia, transresistencia, que vimos como el primer capítulo de la asignatura, ¿ya? Entonces nosotros queremos llegar a uno de esos tipos de amplificadores, de hecho va a ser un amplificador de transconductancia, ¿ya? Pero tenemos que ahora encargarnos de los otros elementos de este modelo del amplificador, que son las impedancias de entrada, y la ganancia de amplificación, ¿ya? Veamos entonces. Entonces, ¿cómo sería o cómo se ve la impedancia de entrada o la resistencia de entrada desde el punto de vista de la señal alterna solamente, ¿ya? O sea, si yo quiero ingresar una señal alterna a mi sistema de transistor, de amplificador transistorizado, esa señal alterna va a haber una resistencia, ¿ya? Como es un amplificador va a tener una resistencia interna, va a haber una resistencia. Entonces la pregunta es, ¿esa resistencia es la misma resistencia que ve la señal continua? Y si es que no es igual, entonces ¿cómo se calcula? ¿Ya? ¿Cómo se calcula la resistencia, la impedancia de entrada del amplificador desde el punto de vista de la señal alterna? ¿Ya? Y para eso vamos a hacer todo este análisis a continuación.
Entonces, partiendo de cuál es la corriente de base que entra por el amplificador, en general es una componente continua y también una componente alterna. O sea, si nosotros aplicamos nuestra señal en la base y el emisor, que tiene una componente alterna y una componente continua, entonces las corrientes que se generan también van a tener una componente alterna y una componente continua. Entonces, esas componentes alternas y continuas de la corriente de base se pueden traducir a una componente continua y alterna de la corriente de colector dividido en el factor beta. ¿Ya? Eso ya lo conocemos de antes, ¿no es cierto? Y a su vez, estas corrientes se pueden dividir en la corriente continua, ¿ya?, de colector dividido en beta, más la corriente alterna de colector dividido en beta, ¿ya? La corriente alterna de colector dividido en beta. Aquí está el beta de la corriente colector, ¿ya? La única diferencia aquí que me salté un paso, la corriente alterna de colector ya la habíamos calculado en la diapositiva anterior, y es igual a esto, pues al GM, ¿ya? O el GM que es igual al punto de operación en continua dividido en voltaje térmico, multiplicado por esta señal alterna que aplicamos en el voltaje base emisor, ¿ya? Así que, de nuevo, como la corriente de base, la combinación, la continua con la alterna, se descompone en una parte continua y una parte alterna, ¿ya? La parte de acá, el IC/DC dividido en beta, corresponde a la parte continua de la corriente de base. Toda la parte de acá, ¿ya?, corresponde a la parte alterna de la corriente de base. Es así entonces que la parte, ahora nos vamos a enfocar solamente en la parte alterna de la corriente de base, se define con este término, que es el que se derivó de acá, ¿ya? Eso. Entonces podemos reordenar un poco, y ya dijimos que el IC/DC dividido en BT, o sea, la corriente de colector continua, dividido en el voltaje térmico, era la transconductancia, que es la que tenemos acá, y la dividimos en el beta entonces, y eso multiplicado por nuestra señal de entrada. Así que básicamente ahora ya tenemos cuál es la relación entre un voltaje que yo aplico entre la base y el emisor, solamente la parte alterna, o sea, si yo aplico una señal alterna en la base y el emisor, cuál es la corriente alterna que ingresa por la base, ¿ya? Lo derivamos en función del análisis anterior. Y si ahora nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la impedancia de entrada que vemos mirando hacia la base? ¿Ya? ¿Cuál es la resistencia que ve esta señal alterna? Por definición, eso es el voltaje alterno que yo aplico dividido en la corriente alterna que yo obtengo, ¿ya?, mirando hacia la base, o sea, desde un elemento externo que ingresa una señal hacia la base del transistor. Esa es la definición, ¿ya? Y así que si reordenamos los términos de arriba, nos va a quedar que la impedancia, o sea, la resistencia que ve una señal externa mirando hacia la base, es igual a beta dividido por la transconductancia, ¿ya?, que es igual al voltaje térmico dividido por la corriente de base en el punto DC, ¿ya? Eso lo pueden, cómo llegar de aquí a acá, lo pueden derivar con los pasos anteriores, pero aquí lo importante es que esta R de entrada, que se le llama a todo esto el RP, es igual a beta sobre GM, ¿ya? Así que ya tenemos otro elemento más para nuestro modelo de amplificador de señales alternas. Ya tenemos la ganancia, que es la transconductancia, el GM, ¿ya?, el factor de multiplicación, de amplificación. Ya tenemos la impedancia de entrada, que es el RP. ¿Ya? RP, resistencia de entrada mirando hacia la base. Entonces aquí yo les puse un monito que es básicamente eso. Yo tengo una señal alterna. Ahora nos deshicimos de todo lo que es continuo. Lo que es continuo lo hacemos, convertimos en un cortocircuito. Ya aquí había una tensión BCC que se convierte en un cortocircuito, hasta la tensión base emisor continua también lo convertimos en un cortocircuito, y solamente nos quedamos con las partes alternas, ¿ya? Entonces aquí tenemos la señal base emisor alterno que ingresamos por la juntura base emisor, y entonces eso me va a generar una corriente de base alterna también, que va a estar determinado por la señal que estoy ingresando dividido por este RP, ¿ya? Y el RP entonces es lo que calculamos acá. Se calcula en base a esos términos. ¿Alguna consulta? Seguimos entonces. Ok, hacemos lo mismo entonces con el emisor, ¿ya? Vamos a ver otro modelo que no es desde el punto de vista de la base, sino que es desde el punto de vista del emisor, de un modelo de amplificador.
Entonces vamos a hacer, o podemos hacer el mismo análisis, pero ahora mirando, en vez de mirando hacia la base, desde una señal externa que mira hacia la base, una señal externa que mira hacia el emisor, ¿ya? Entonces, hacemos el mismo análisis. La corriente de emisor es igual a la corriente de colector, ya la combinación de la parte alterna y continua, dividido en un alfa esta vez. Antes era dividido en un beta, ahora es dividido en un alfa, que nuevamente se puede descomponer en dos partes. Así como que la corriente de emisor se divide en una parte continua y una parte alterna, entonces quiere decir que la parte continua es equivalente al primer término de la expresión y la parte alterna al segundo término de la expresión, ¿ya? Así que nos quedamos con el segundo término, porque en este caso nos interesa solamente la señal alterna. Así que la corriente de emisor alterna va a ser la corriente de colector alterna dividida en alfa, ¿ya? Que en realidad no es ningún misterio. Y si eso lo expandemos un poco, nos queda esta corriente colector alterna, dijimos, utilizando la fórmula de la transconductancia, nos da esto de acá, ¿ya? Que es la señal colector, o sea, base emisor alterna, multiplicado por la transconductancia, que aquí no aparece como transconductancia, sino que aparece como IC continuo dividido en voltaje térmico, ¿ya? Y el alfa ahí. Y eso se puede expandir más aún, el IC continuo dividido en alfa, como un IE continuo dividido en BT, ¿ya? Nos queda esto. Aquí el alfa y el IC se convirtieron en IE, dividido en el voltaje térmico, ¿ya? Así que, de nuevo, ya tenemos la relación entre la tensión base-emisor, si aplicamos una señal entre la base y el emisor, y una corriente de emisor que ingresa, ¿ya? Entonces, si nosotros nos preguntamos cómo es esa impedancia de entrada, pero ahora mirando hacia el emisor, ¿ya? Si una señal ingresa si una fuente ingresa una señal por el emisor del transistor, ¿cuál es la resistencia de entrada que ve? Y por definición, entonces, la resistencia de entrada es la tensión que yo aplico, la tensión base-emisor, sobre la corriente que yo obtengo, ¿ya? Por el emisor, que es IE/AC, ¿ya? Y esto ya lo habíamos calculado, así que llegamos a la conclusión de que la impedancia de entrada vista desde el punto de vista del emisor es igual al voltaje térmico dividido al punto de operación DC del emisor, de corriente emisor, que a su vez es igual al alfa dividido en la transconductancia, alfa dividido en G. Y como dijimos, alfa siempre es un número muy cercano a 1, 0,99, 0,9999, qué sé yo. En realidad, y la transconductancia es un número en realidad que tiene un rango bastante amplio, el resultado no va a cambiar mucho si aplicamos alfa o aplicamos 1, ¿ya? Así que podemos decir que esa impedancia de entrada, si es que nosotros aplicamos una señal desde el emisor hacia el transistor, esa impedancia de entrada está determinada en realidad por 1 sobre G, 1 sobre la transconductancia. Recordemos que la transconductancia tiene unidades, bueno, como es conductancia, amperes sobre volt, ¿ya? Y si lo invertimos, o sea, si hacemos 1 sobre eso, nos queda volt sobre amperes, que es precisamente ohms, ¿ya? Resistencia. Así que desde ese punto de vista es consistente. Ok, entonces RE es la resistencia de entrada mirando hacia el emisor, ¿ya? Una señal externa que mira hacia el emisor, ¿cuál es la impedancia de entrada que ve? Entonces aquí el mismo monito, le cambié las variables nuevas. Entonces tenemos de nuevo, estamos aplicando, bueno, aquí esta fuente de señal en realidad, ya, bueno, el hecho es que nosotros aplicamos una tensión entre la base y el emisor, ¿no es cierto? Una señal BBE alterna, entre la base y el emisor. Y vamos a obtener como consecuencia una corriente IE, ¿ya? Que va a estar determinada entonces por esa señal que aplicamos, base-emisor, dividido por la resistencia de emisor, ¿ya? Y esta resistencia de emisor se calcula de esta forma, como 1 sobre la transconductancia, ¿ya? Así que nosotros podemos armar un amplificador de señales alternas, ¿ya? Utilizando un transistor polarizado, ingresando las señales o, claro, haciendo como el ingreso, la entrada del amplificador, ya sea por el emisor o ya sea por la base, ¿ya? Y si es por la base, necesitamos saber cuál es la impedancia de entrada desde la base, para eso está el RP. Y si es por el emisor, necesitamos saber cuál es la impedancia de entrada desde el emisor, y para eso está el RE. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora tenemos una equivalencia, que es cómo conectamos las dos resistencias. Y bueno, dijimos que las dos señales, o sea, de la señal base emisor, nos genera tanto o sea, se puede determinar la corriente de base alterna por RPi
o se puede derivar la corriente de emisor alterna por RE, ¿ya? Las dos son equivalentes. Así que utilizando esta equivalencia podemos derivar que el RPi es igual al RE multiplicado por este factor, que es el E sobre B, ¿ya? Y ese factor de la corriente de emisor sobre la corriente base es el mismo factor que nosotros utilizamos cuando polarizamos, ¿ya? Es la relación entre esas corrientes, es precisamente el beta más 1, ¿ya? O sea, la relación de la corriente que circula por el emisor con respecto a la corriente que circula por la base es beta más 1, ¿ya? Así que la relación entre las impedancias también es beta más 1, ¿ya? Así que en otras palabras, el RPi, a ver cómo lo podemos decir bien, es que RE es beta más una vez más chico que el RPi, ¿ya? ¿Por qué? Porque el RE tengo que multiplicarlo por beta más 1 para que sea igual al RPi. Ahí está. Así que el mismo circuito polarizado en el mismo punto de operación, con la misma transconductancia, si nosotros aplicamos una señal desde la base, vamos a ver una impedancia de entrada RPi, ya que es grande. Pero si aplicamos ahora una señal desde el emisor, ¿ya? Vamos a ver una resistencia RE que es beta más una vez más chica que ese RPi. Ahí está. Así que pueden transformar una impedancia a la otra como con esa fórmula. Ok, vamos al otro punto, que es la ganancia de voltaje. Nosotros vimos la transconductancia, que es básicamente el parámetro que convierte una señal de voltaje base emisor alterna a una señal de corriente de colector alterna, ¿ya? Pero nosotros en general con un amplificador, de repente queremos un amplificador de voltaje, ¿ya? Que genere, o sea, que convierta una señal de voltaje de entrada a una señal de voltaje de salida. Así que nos falta ahí un paso. Entonces, suponiendo que tenemos el voltaje de colector de la señal, es igual al voltaje VCC menos la caída de tensión en la resistencia RC. No, creo que no puse un diagrama, pero entonces tenemos, recuerden, la tensión VCC, la caída de tensión del RC, que es IC por RC, y ahí llegamos a la tensión del colector, ya a la tensión VC. Todo esto naturalmente con sus componentes alternas y continuas, salvo VCC, que es una fuente de tensión continua, así que solamente tiene componente continuo, ¿ya? Por eso no hice la distinción acá. Pero la corriente de colector sí tiene una parte continua y una parte alterna. Bueno, y la resistencia en realidad es diferente a los dos tipos de señales, así que es un solo tipo. Ok, entonces separamos la corriente de colector en sus dos componentes, continua y alterna. Y ahora dejamos la parte continua con RC, con el factor común, en paréntesis con el VCC, ¿ya? Así que como todo esto que está en paréntesis es continuo, el VCC es continuo, la corriente de colector es continua, la resistencia, bueno, es constante, eso en realidad se puede reemplazar por un punto de operación VC, ¿ya? El voltaje de colector continuo, ¿ya? Todo esto de acá es en realidad un punto, el punto Q, digamos, del transistor, ya en la parte continua. Y nos queda al otro lado, entonces, el voltaje VC, pero alterno, ¿ya? Que está compuesto por la corriente de colector alterna por la misma resistencia RC, ¿ya? Que es lo que tenemos acá. Así que si nos quedamos con la parte alterna solamente, ¿ya? El VC alterno va a ser igual a esto que está acá, ¿ya? Como vemos acá. Y eso es igual entonces al IC alterno, ya habíamos dicho que es la transconductancia por el voltaje base emisor alterno, ¿ya? Que es lo que tenemos acá, multiplicado por RC. Así que si ahora reordenamos un poco y sacamos la tensión base emisor para afuera, acá, y dejamos las otras constantes juntas, entonces vamos a ver que tenemos que la tensión de colector, que es finalmente por donde sale nuestra señal alterna, ya producto de la amplificación, se relaciona con la señal de voltaje de ingreso, que es la señal base emisor alterna, ya a través de esta constante, ya. Por lo tanto, el factor de ganancia del amplificador, que se define como la señal de salida sobre la señal de entrada, ya las dos son voltajes, pero solamente de las señales alternas, es igual a menos GM por RC, ¿ya? Menos GM por la conductancia. Y el menos, recordemos, viene de acá, ¿ya? El menos significa, en realidad, porque la señal que se genera en BC es la resta del BCC menos la caída de tensión en RC, ¿ya? Y el hecho de que, como recordamos, una ganancia tenga un símbolo negativo, significa que está desfasado en 180 grados con la señal de entrada, ¿ya? Así que si nosotros ingresamos una señal sinusoidal por el voltaje base emisor, una señal sinusoidal que empieza
con semiciclo positivo, vamos a obtener una señal que comienza con semiciclo negativo. ¿Ya? Aquí está, se debería haberlo puesto al principio el diagrama, no al final. Aquí está el diagrama, entonces aplicamos una señal base emisor, ¿ya? Entre estos dos terminales, y obtenemos una señal BC acá, que es producto de esa corriente IC, multiplicado por RC y la transconductancia. ¿Ya? Ok. Entonces, de nuevo, aquí en este diagrama vemos solamente las señales alternas y las continuas las convertimos en cortocircuitos. Ese no es que sea así el circuito que uno implementa, por ejemplo, en el protoboard, sino que aquí estamos analizando solamente, como por así decirlo, la capa el layer, la capa del circuito que nos interesa, que es la parte alterna. En trasfondo está la capa que significa la componente continua de toda la operación del transistor, ¿ya? Pero no la estamos visualizando, ¿ya? Tampoco las componentes continuas, las fuentes de poder y todo eso, para que no haya confusión. Ok, entonces ahora sí que ya tenemos todos los elementos, tenemos las impedancias de entrada, el RP, el RE, y la transconductancia y la ganancia final del sistema, así que ya estamos como listos para hacer un amplificador. Acá hay un pequeño ejercicio. Dice entonces el circuito de la figura tanto, que es la que está acá, el voltaje base emisor se ajusta para producir, o sea, el continuo, se ajusta para producir una corriente continua de colector de 1 mA. Ya por aquí pasa continuo 1 mA. Dice, sea entonces el VCC, la tensión acá, igual a 15 volts, y el RC igual a 10 kilos, ¿ya? Y el beta igual a 100 veces. Encuentre la ganancia de voltaje, ya cuánto es el voltaje alterno BC con respecto al voltaje alterno PBE, ¿ya? La ganancia de voltaje. Y luego dice, si es que la señal alterna de entrada son 5 milivolts, ¿ya? Una señal sinusoidal de 5 milivolts, ¿ya? De pic. Encuentre cuál es la señal sinusoidal a la salida BC y cuál es la corriente que entra por aquí IB, las dos alternas, ¿no? Entonces vamos por partes. La ganancia, como dijimos, se calcula directamente, es menos la transconductancia por RC, ¿ya? La transconductancia es el punto de operación de la corriente colector continua dividido en voltaje térmico. Nos dijeron que esto era 1 mA la corriente colector continua y el voltaje térmico es constante, son 25, y eso multiplicado por 100 kilos, que es RC. Y eso nos da menos 400 veces. Así que ya sabemos que si aplicamos una señal alterna en voltaje base emisor, vamos a tener una señal alterna en BC, que es 400 veces mayor, y el negativo significa que está de nuevo en contrafase, 180 grados desfasado con la señal de entrada. Así que la primera parte del ejercicio está listo, ¿sí? La ganancia es 400 veces, o menos 400 veces, entonces la ganancia alterna. Luego, si tenemos una señal de entrada de 5 milivolts, ya, sinusoidal, entonces para calcular el voltaje de salida es básicamente la parte continua, ya que son los 15 volts de punto de acá, ¿ya? Menos también la parte continua que es el 1 mA continuo por la resistencia de 10 kilos, así que eso nos va a dar un punto continuo de voltaje acá. Y hay que restarle también la parte alterna de la señal, ¿ya? Menos la parte alterna. O sea, menos o sea, multiplicado por la parte alterna es la ganancia que dijimos, ya que ya conocemos, por el voltaje de entrada. Por el voltaje de entrada son 5 milivolts y su ganancia son menos 400 veces, ¿ya? Todo esto va unido, esto va a continuación. Así que 400 por 5 milivolts nos da 2 volts, ¿ya? Que es la parte alterna de esta señal. Y la parte continua es, bueno, 1 mA por 10 kilos son 10 volts, 15 volts menos 10 volts son 5 volts, ¿ya? Así que la parte continua es 5 volts, menos la parte alterna, que es lo que tenemos acá. Y con eso encontramos entonces la señal BC combinada, la DC y la AC. Y para calcular la corriente, bueno, hay distintas formas, pero podría utilizar esta fórmula de acá, que es la corriente continua dividido en beta y la corriente alterna dividido en beta, ¿ya? Así que, o la transconductancia dividido en beta, bueno, hay distintas fórmulas, al final todos estos parámetros convergen en lo mismo. Pero yo utilicé esta de acá, así que la parte continua, como sabemos que por aquí circula 1 mA dividido en beta, entonces 1 mA dividido en 100 nos da 10 micro. Esta parte de acá continua son 10 microamperes,
Y los 2 volt dividido en beta se convierten entonces en 2, perdón, aquí son, tengo una corriente, a ver, 1, estos son 5 mili. Bueno, si combinamos todo esto nos da 2 microamperes, claro. Estoy pensando acá, ¿por qué me dio 2500? Salió de la transconductancia, el GM que era esto de acá, ¿no? Acá está. 1/25, ¿ya? Y el beta de acá le multiplica 100, así que queda 1/2500, ahí está. Y la señal de entrada entonces, que era esto de acá, los 5 miliamperes, ahí sí, se multiplica todo eso y ahí nos da lo que está acá. Es 2 microamperes. 2 microamperes y 10 microamperes. 10 microamperes continuos, 2 microamperes alternos. Y ahí terminó entonces ¿cómo se llama? El ejercicio y la pregunta sobre cuál es la corriente que ingresaba IB. Ok, entonces ahora pasamos al modelo híbrido, que básicamente es tomar todos estos elementos que hemos visto hasta ahora y combinarlos, ¿ya? Entonces ya vimos que tenemos la corriente de entrada, que es una función de la tensión base emisor dividido en el RPi, que ya sabemos calcularlo, o la corriente de emisor, que es la tensión base emisor dividido en el RE, que también sabemos calcularlo, ¿ya? Y que la corriente IC también es o sea, todos estos términos son en función a la tensión base emisor, ¿ya? Que aplicamos acá, multiplicado por la transconductancia y nos da el IC. ¿Ya? Todo esto son también llevados a solamente señales alternas, ¿ya? No hay señales continuas en este diagrama conceptual. Entonces, por un lado tenemos la corriente alterna de base, la corriente alterna de colector, ¿ya? Que dijimos que dependían de estos parámetros. La corriente... y para llegar a esta corriente alterna de emisor, el libro por lo menos hace un análisis, ¿ya? En realidad no es tan importante, ¿ya? Se deriva de los dos términos de arriba, se combinan, en fin, después de llevarlo adelante, llegamos a que la corriente de emisor alterna es igual a la tensión base emisor alterna dividido en el R, ¿ya? Aquí está la demostración en realidad, así que no necesito como convencerlos de que es así, porque ya en la diapositiva anterior vimos que era así, ¿ya? Así que sería redundante. Así que, en fin, están todas las corrientes definidas en función de la tensión base emisor alterna. Eso es como lo que importa. Entonces, este es el modelo del amplificador de señales alternas derivado del transistor bipolar, ¿ya? Polarizado. Y se asemeja a los amplificadores que habíamos visto en el primer capítulo de la asignatura, ¿ya? Entonces tenemos una señal, ¿ya? Que aplicamos, señal base emisor alterno, ¿ya? Una señal que entra por acá. Tenemos una impedancia de entrada, que es el RPi, ¿ya? Y entonces vamos a tener que, al otro lado, al otro extremo, vamos a tener una fuente de corriente controlada que va a depender de la tensión base emisor, ¿ya? Que es la que está al otro extremo, multiplicado por este factor de transconductancia, que es el GM, que es el que nos va a determinar cuál es la corriente que circula por aquí, ¿ya? En ese sentido, así, entrando la corriente. Y ambas corrientes, la corriente de base y la corriente de colector, convergen en un nodo que finalmente deriva en una corriente de emisor, que no aparece muy clarito ahí, pero ahí está, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de este amplificador de transconductancia? Ya transconductancia porque ingresamos voltaje y sacamos corriente. La gracia es que es lineal, ¿ya? Es un amplificador de señales alternas, que es lineal y que refleja bien cómo se comporta el transistor bipolar cuando montamos pequeñas señales alternas sobre los puntos de operación continuos, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos interesa. La parte de las impedancias, el RPi y el RE, también va a ser importante porque después vamos a combinar esto con condensadores y vamos a aplicar filtros. Y vamos a cambiar la respuesta en frecuencia de los amplificadores. Por lo tanto, queremos saber cuáles son las constantes de tiempo de esos filtros, claro, de esos sistemas de primer orden. Entonces, para calcular la constante de tiempo necesitamos saber cuál es el condensador, el valor de capacitancia, y necesitamos saber cuál es el valor de impedancia. Así que esa impedancia también es importante para esos efectos que vamos a ver más adelante. En fin, aquí están los dos modelos. Y entonces vimos, por un lado, que
el GM por la tensión base emisor me genera la corriente de colector, ¿ya? Esto es la corriente colector. Y que la corriente de base emisor alterna, a su vez, también es el resultado de multiplicar la corriente de entrada IB alterno por el RPI, ¿ya? Así que si esto lo trabajamos, lo ordenamos un poquito, nos queda que el GM por el RPI, o sea, el RPI lo pasamos al otro lado simplemente, multiplicado por el IB, ¿ya? Nos queda estos dos términos como una constante, y esa constante es beta, ¿ya? Así que en otras palabras, podemos decir que la corriente de colector que circula por acá es, o por un lado, consecuencia de una transconductancia multiplicado por la tensión base emisor, que es lo que ve la resistencia RPI acá, o por el otro lado, que es la segunda variante de este modelo, es un beta multiplicado por la corriente de base que ingresa, ¿ya? Beta por IB. O sea, el modelo es el mismo, lo único que difiere es cómo calculamos la corriente de colector, ya sea por la transconductancia o ya sea por el beta. Pero como las variables están relacionadas unas con la otra, en realidad siempre es el mismo resultado naturalmente, ¿ya? Es solamente una forma de interpretarlo. O por conveniencia podría convenir utilizar beta, ya si es que por ejemplo el ejercicio nos da el beta y nos da el IB por algún motivo, entonces podemos calcular el tiro el IC. No es necesario calcular el GM, ¿ya? O sea, en el fondo es un tema de conveniencia. Los dos son el mismo modelo, solamente con una leve variante, ¿ya? Y como dijimos, bueno, el GM se calcula como el IC continuo dividido en voltaje térmico y el RPI como beta sobre el GM. Aquí hay un ejemplo de esto del modelo pi híbrido, y dice entonces encontrar el voltaje de colector AC, ya el que vemos en este punto, del circuito de la señal AC en función de los parámetros R1, R2, la corriente continua de colector y el beta. ¿Ya? Aquí en realidad no le asigné valores, simplemente es como para ver cómo calcular ese voltaje en términos de estos parámetros. Entonces, ¿qué hacemos? Se supone que nos dan cuál es la corriente continua de colector, ¿ya? Es un dato del ejercicio. Así que yo utilizo inmediatamente mi modelo pi híbrido, ¿ya? Entonces tengo una resistencia RPI. Perdón, aquí parece que pasó algo. No, no sé qué pasó. Ya. Tengo una resistencia RPI y tengo mi corriente controlada por en este caso, elegí o decidí utilizar la corriente de base, ¿ya? La corriente de base para amplificarlo por el beta para determinar cuál es la corriente de colector. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la corriente de base? Bueno, porque es más fácil calcularla. ¿Por qué? Porque yo tengo la tensión B1, si se fijan, B1, la resistencia R1, que es una resistencia externa, que la puedo poner en serie con la resistencia RPI, ¿ya? Entonces, si quiero calcular la corriente IB, es simple. Simplemente tengo que tomar la tensión de la señal de entrada B1 y dividirlo por las dos resistencias, R1 más RPI. Y con eso se calcula inmediatamente la corriente IB, y por lo tanto eso lo multiplico por beta y calculo inmediatamente la corriente IC, ¿ya? Así que ahora que tengo la corriente IC, ¿ya? Puedo aplicar la multiplicación por R2, ¿ya? Que es lo que está acá, la siguiente parte de la fórmula, para llegar al voltaje, ¿ya? O si quieren la ganancia, todo lo que está acá es la ganancia, y multiplicado por D1, entonces el voltaje DC, que es el voltaje a la salida de electricidad, ¿ya? Entonces, si nos dan los datos R1, R2, IC, DC y beta, podemos reemplazar y obtenemos inmediatamente cuál es el valor de señal. Entonces, aquí el énfasis es en mostrar la conveniencia de utilizar, por ejemplo, el parámetro IB, la corriente, que es más fácil que haber calculado, por ejemplo, la transconductancia. Bueno, de hecho, para calcular el RPI necesitaba la transconductancia, pero podría haber calculado el RPI directamente sin la transconductancia, como beta por BT dividido en ICDC, ¿ya? Y sin haberme enterado de cuál era la transconductancia del circuito. Porque para esta variante del modelo no se necesita el valor de transconductancia, se necesita solamente el beta y el IB, ¿ya? Quizás había otra variante en que hubiese sido más interesante saber la transconductancia y el voltaje en RPI. Eso es lo otro. Aquí yo no sé cuál es el voltaje de RPI. Lo podría haber calculado como el divisor de tensión entre estas dos resistencias. Ya, pero no lo calculé, porque lo único que hice fue calcular la corriente que circulaba por acá. Ok, ese es un pequeño ejemplito.
Ahora veamos entonces la otra variante que deriva del hecho de que nosotros estemos usando una resistencia de emisor, ¿ya? Como impedancia de entrada, o sea que estamos aplicando una señal, por así decirlo, desde el emisor hacia el transistor, ¿ya? Entonces, el modelo es un poco distinto, si se fijan, es como se ve acá. Tenemos la base, tenemos el terminal de base que entra acá, el terminal del colector y la fuente de corriente controlada, ¿ya? Y luego vamos a tener la resistencia RE que se conecta entre la base y el emisor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la corriente que circula por el emisor es la misma, deriva directamente de la tensión base emisor dividido en el RE, ¿ya? O sea, yo teniendo estos dos parámetros puedo calcular directamente cuál es RE. Otra forma de verlo es que no, en verdad es eso, ¿ya? No, no es más complejo que eso. O sea que si yo tengo BE y el RE, puedo determinar directamente la corriente IE. En el caso anterior no se podía calcular la corriente IE directamente con el BE, teníamos que utilizar el RPI, ¿ya? Ahora, no, bueno, no se nota tanto cuál es la implicancia, lo vamos a ver en el ejemplo a continuación. Pero igual tenemos dos variantes, ¿ya? Una variante es utilizando, o sea, calculando que la corriente IC que circula por acá es producto de una transconductancia por el voltaje base emisor, ¿ya? Que esto ustedes, bueno, pueden transformar el modelo T en el modelo pi híbrido y la transconductancia va a ser la misma, ¿ya? Es la misma transconductancia. La otra variante del modelo T es que en vez de utilizar transconductancia y la tensión base emisor que tenemos acá, utilizamos el alfa y la corriente de emisor, ¿ya? Así que es la misma analogía que en el caso anterior. Aquí estamos utilizando alfa y la corriente IE, por si es que nosotros tuviésemos la corriente IE en vez de la tensión, luego multiplicamos por alfa y obtenemos inmediatamente la corriente IC. Entonces, ¿cuándo utilizar el modelo T o cuándo utilizar el modelo pi híbrido? Depende de la situación, ¿ya? Aquí les voy a dar otra situación. Bueno, ¿y por qué estos dos son equivalentes? Por lo mismo, ¿eh? El mismo análisis. Si calculamos que IC es lo que está acá y podemos eso expandirlo, reordenarlo, entonces nos damos cuenta que el IC también puede ser este parámetro alfa que deriva de acá. ¿Ya? Ahí está la demostración. Y aquí el ejemplo. Entonces ahora tenemos un ejemplo donde precisamente ingresamos una señal por el emisor, ¿ya? Que a priori pareciera como que no se puede, pero sí se puede. En realidad porque cuando yo aplico un voltaje por el emisor, lo que estoy haciendo es cambiar este voltaje, el voltaje B, ¿ya? Y como la tensión de la base es fija, si se fijan, entonces yo igual voy a estar cambiando el voltaje base emisor. En este caso porque estoy cambiando el emisor, no la base. En el caso tradicional, cuando nosotros aplicamos una señal por la base, el emisor en general se mantiene fijo y la base es la que alterna, ¿ya? Da lo mismo, aquí estamos haciéndolo al revés. Y como consecuencia siempre vamos a tener una corriente por el colector que después se multiplica por una resistencia, en este caso es R2, y genera una señal BC, ¿ya? Así que estoy un poco pasado con la hora, pero terminamos rapidito. Entonces aquí nos conviene utilizar el modelo T. ¿Por qué? Porque esta R1, como entra por el emisor, entonces me conviene usar el modelo T porque se pone en serie con el RE. El R1 con el RE se ponen en serie, si se fijan, ¿ya? Y el otro extremo tengo la señal B1 y el otro extremo tengo el punto fijo que es la base, ¿ya? Entonces, si yo quiero ahora calcular cuál es la corriente IC, es simplemente calculo cuál es la corriente IE primero, ¿ya? Bueno, todo esto, la transconductancia, bueno, la fórmula de la transconductancia, la fórmula del alfa y la fórmula del RE, alfa sobre Gm o 1 sobre Gm. Ya, entonces la corriente IE va a ser simplemente la diferencia potencial entre estos dos extremos, 0 volts por un lado, B1 por el otro, 0 menos B1, dividido en estas dos R, ¿ya? RE más R1. Y eso nos da una corriente que circula por acá. Y esa corriente después la multiplicamos por alfa y nos da el IC inmediatamente, ¿ya? Y después lo multiplicamos por el R2 y tenemos ya entonces cuál es la señal a la salida o cuál es la ganancia. Si hubiésemos utilizado el modelo pi híbrido, hubiese sido más complicado. ¿Por qué? Porque el R1 se pone entonces en serie con el nodo, o sea, con el E, pero en el punto del emisor convergen dos corrientes, ya no converge solamente una, converge la corriente IB, converge la corriente IC en el modelo pi híbrido. Por lo tanto, para determinar cuál es la corriente que circula por este R1, cuál es la corriente, necesitamos hacer un sistema de ecuaciones, ¿ya? Un Kirchhoff de corriente.
por esas dos líneas que convergen ahí. Por eso el modelo pi híbrido también hubiese funcionado. O sea, ustedes resuelven el sistema de ecuaciones, resuelven las mallas y obtienen los mismos resultados. Pero esto es más sencillo, ¿ya? Porque determinar la corriente IE lo hacemos en un solo cálculo, debido a que este modelo entonces considera una RE y no considera una RPi. Va por ahí el tema. Pero son todos los modelos equivalentes. Ok, entonces terminamos. En resumen de lo que vimos hoy día, la condición de pequeña señal, que básicamente no podemos aplicar una señal alterna muy grande, ¿ya? Esto se deriva matemáticamente para mantener la condición de linealidad. Pero entonces esa señal alterna que aplicamos por la señal base emisor no puede ser mayor que 10 milivolts, y eso si lo multiplicamos y transformamos en corriente colector, no puede ser más del 40% de la corriente continua de colector, la corriente alterna de colector. También determinamos la función, o sea, el parámetro transconductancia, ¿ya? Que era IC dividido en el voltaje térmico. Vimos entonces el modelo pi híbrido, ¿ya? Que se utiliza para un modelo de amplificación lineal de señales alternas, que deriva del transistor polarizado, básicamente. Entonces se determina la señal, o sea, vimos cómo obteníamos la señal de colector alterna y de base alterna en función de la señal base emisora alterna. Y vimos cómo se calculaba la resistencia RPi, que es la impedancia que ve una señal externa mirando hacia la base del amplificador, ¿ya? Hicimos lo equivalente con el modelo T, ¿ya? Calculamos la corriente de colector alterna y de emisor alterna en función a la tensión base emisor alterna, y vimos cómo se calculaba la resistencia de emisor, que es la impedancia que ve una señal externa mirando hacia el emisor, ¿ya? Y con eso terminamos. Así que ahí están las referencias, que como siempre el libro texto guía. Y eso sería, no sé